Muy buenos días, queridos hermanos, agentes de Pastoral Rebañito Digital, reciban un afectuoso saludo. Quiero compartir de nuevo con ustedes la palabra de Dios para este día, el día de hoy, del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Escuchemos y pidamos a Dios que esta palabra que vamos a escuchar sea luz en medio de nuestra vida. Dice Jesús, en aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos avanzando en este tiempo cuaresmal, un tiempo de gracia, un tiempo de Dios. Y la palabra de Dios viene a ser para nosotros esa luz permanente que nos guía, que nos orienta. Esas luces que nos permiten asumir actitudes concretas en este tiempo cuaresmal. Quiero el día de hoy que pongamos atención en la palabra que acabamos de escuchar. Todo comienza con una pregunta de un hombre que conoce la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús responde con algo que todos los judíos conocían, algo simple. Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y añade Jesús: y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el texto en este evangelista que aquel hombre asiente la respuesta de Jesús. En otro evangelista encontraremos una continuación diciendo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dejará la parábola del buen samaritano. Sin embargo, San Marcos el día de hoy nos dice: Jesús vio en aquel hombre, en aquel escriba, su buena voluntad. No estás lejos del reino de Dios. Haz eso y vivirás. La Cuaresma es un tiempo de gracia y es un tiempo para renovar y fortalecer nuestro encuentro con Dios. Es el primero de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De manera que en este día tenemos ocasión para preguntarnos cómo amamos a Dios. Y si realmente amamos a Dios. Dice San Agustín: nadie hay que no ame, pero lo que interesa es cuál sea el objeto de su amor. No se nos dice que amemos, sino que elijamos a quién amar. Dice San Agustín: todos amamos, pero importa a quién amamos. Y hoy el Señor nos dice hacia dónde se debe de dirigir nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios. Pues hoy renovemos nuestra fidelidad. Renunciemos a aquellas decisiones, aquellas actitudes que denotan desconfianza en Dios. Abandonemos la superstición. Abandonemos la desconfianza que nos hace apegarnos a las cosas de este mundo. Abandonemos la desesperanza, porque nos muestra que hemos dejado de ver a Dios y a su promesa. Hoy le pedimos a Dios: bueno, Señor, que tú estés en mi corazón, que a ti te ame, que tú estés en el altar que está en mi corazón y que solo tú habites ahí. Que solo tú seas Rey de mi vida, que solo tú seas quien gobierne y dirija mis pensamientos.
Amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pero al mismo tiempo Jesús añade hoy una exigencia. ¿Qué significa amar a Dios de esta manera? Significa amar al prójimo. Porque dice la Escritura, no puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Eres un mentiroso. Ama a Dios, ama a tu prójimo y te amarás también a ti mismo. Dice uno de nuestros santos que ustedes conocieron, San Juan Pablo II, el amor es la explicación de todo. Un amor que se abre al otro en su individualidad irrepetible. Y le dice la palabra decisiva, quiero que tú seas. Si no se comienza por esta aceptación del otro, como quiera que se presente, reconociendo en él una imagen real aunque empañada de Cristo, no se puede decir que se ama verdaderamente. Se ama verdaderamente a Dios y se ama verdaderamente al prójimo, dice San Juan Pablo II, cuando pronunciamos aquella palabra decisiva, quiero que tú seas. Es la aceptación del prójimo, como quiera que se presente, porque en ocasiones el prójimo puede presentarse incómodo, puede presentarse con su diferencia, con su defecto, puede presentarse con un rostro tal vez no empático. Sin embargo, Jesús nos dice el día de hoy, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice San Juan Pablo II, diciéndole al prójimo, te acepto, quiero que tú seas, te acepto así como eres, porque eres también imagen de Cristo. Y eso supone actitudes concretas, actitudes constantes, actitudes que se viven todos los días, sobre todo en el hogar, en la familia. Te acepto así, te acepto en tu individualidad, porque eres imagen de Cristo. Y aunque hay cosas que no comparto, eso no me lleva a apartarme, a odiar, no me lleva a mirar con indiferencia la vida del que está alrededor de mí, sino luchar constantemente por vivir y amar mejor. Queridos hermanos, estamos avanzando en la Cuaresma. No dejemos de practicar, no dejemos de ejercitarnos en actitudes de misericordia. No dejemos de ejercitarnos en la oración. No dejemos de ejercitarnos en el dominio de nosotros mismos. Sobre todo aquellas pasiones, aquellos impulsos, aquellos arrebatos que con frecuencia nos dividen y que con frecuencia nos separan de los demás. Trabajemos en ello. Pidamos a Dios confiados, pidamos a Dios que nos conceda las gracias que necesitamos, que nos conceda la luz de la fe, que nos conceda la esperanza que nos mueve hacia Dios y que nos conceda vivir con intensidad la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Pidamos a Dios su misericordia, pidamos a María Santísima, nuestra patrona, Nuestra Señora de Bugambilias, que nos siga protegiendo, que siga asistiendo a nuestras familias y nos siga acompañando en este caminar de Cuaresma. Que Dios los bendiga, reciban un saludo, reciban mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre.